Hola, buenos días. Vamos a grabar el último vídeo del tema 7, que es el vídeo 6, ¿vale? Y que nos habla de las fuerzas de la naturaleza, ¿vale? Bueno, hay muchas fuerzas que actúan en la naturaleza y de hecho no vamos a verlas todas. Vamos a ver las que son más sencillitas para que lo podáis entender a un nivel de segundo de la ESO, ¿de acuerdo? Y son algunas de las fuerzas importantes que participan en la naturaleza, por supuesto. La primera que vamos a ver os suena de sobra y es la fuerza gravitatoria. Bueno, la fuerza gravitatoria, escribimos, es la fuerza con la que se atraen los cuerpos con masa. Es la fuerza con la que se atraen los cuerpos por el simple hecho de tener masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todos los cuerpos con masa se atraen si sufren estas fuerzas gravitatorias? Sí. Y pensaréis muchos, no, yo tengo aquí dos cuerpos con masa, pequeña pero con masa, y sin embargo, yo no aprecio que se atraigan, ¿de acuerdo? Yo los dejo encima de una mesa y no se atraen. ¿Vale? Falso. Sí que se atraen. Otra cosa es que no se atraigan lo suficiente como para que apreciemos esa fuerza, pero sí que se atraen. ¿De acuerdo? De hecho, todos los cuerpos con masa se atraen, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre? Y aquí empiezan las características de este tipo de fuerza. Y es que se atraen más, o sea, la fuerza es mayor, cuanto mayores son las masas de los cuerpos. Escribimos. La fuerza gravitatoria es mayor cuanto mayores son las masas. Y se atraen, vamos a pensar un poquito, cuanto mayor sea la distancia que separa los cuerpos, se atraerán más o menos. Por lógica, se atraerán menos, ¿de acuerdo? Digamos que la fuerza de atracción entre los cuerpos es menor si la distancia es grande. Si la distancia es grande, la fuerza de atracción es baja. ¿Vale? Por lo tanto, la fuerza de atracción gravitatoria es menor cuanto mayor es la distancia que las separa. La fuerza de atracción gravitatoria es menor cuanto mayor es la distancia que las separa. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros ahora vamos a hablar del peso, porque en realidad es muy habitual que en vez de hablar de la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra, hablemos del peso. Peso, entonces, es lo mismo que decir fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra, ¿vale? Por lo tanto, el peso es mayor, el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos, ¿de acuerdo? El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos. Y por lo tanto, al ser una fuerza, se mide en newtons. Entonces es correcto decir por ejemplo, mi peso son 68 kilogramos. No. Mi peso no es 68 kilogramos. Mi peso tendría que ser no sé cuántos newtons, no kilogramos. Kilogramos es masa. Acordaos, kilogramos es la unidad de la masa. Para el peso utilizamos los newtons, porque es la fuerza con la que la Tierra nos atrae. Así que, ¿el peso será el mismo aquí que en la Luna? No. El peso aquí es mayor que en la Luna, porque la Tierra nos atrae con más fuerza de lo que nos atrae la Luna, porque la Luna tiene una masa menor. Al tener menor masa, nos atrae menos. ¿De acuerdo? Bueno, nos atrae y nosotros la atraemos a ella, pero bueno, no me interesa ahora entrar en eso. ¿De acuerdo? A menor masa, menor es la fuerza de atracción y por lo tanto menor es el peso. ¿De acuerdo? Así que el peso es la fuerza con la que los planetas nos atraen. ¿De acuerdo? En este caso nosotros vamos a hablar del peso, fuerza con la que la Tierra nos atrae. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en más historias. Y ojo, el peso será el mismo aquí en Madrid, a 600 metros de altitud, que en el Everest, a 8.000 metros de altitud. No, la distancia es mayor en el Everest, por lo tanto, el peso será menor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la variación es tan pequeña que vamos a tomar como constante
o sea, vamos a decir que la fuerza es la misma, ya sea en la superficie, o en la superficie, o sea, a nivel del mar, ¿sí? O en la cima de una montaña. Vamos a decir que es exactamente igual, ¿de acuerdo? Aunque no lo sea, pero el error es tan pequeño que podríamos despreciarlo, ¿vale? Vale, muy bien. Ya sabéis que las fuerzas, según la segunda ley de Newton, que vimos en el vídeo anterior, que la fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? En este caso, nuestra fuerza va a ser el peso, así que en vez de hablar de fuerza, vamos a hablar de peso, ¿sí? Y la aceleración es la aceleración de la gravedad, que vamos a considerarla constante, por lo que os acabo de decir, en toda la superficie terrestre, ¿vale? Vamos a considerarla constante. Así que peso en newton será masa por gravedad. Y la gravedad, la aceleración de la gravedad, ¿cuánto es? 9,8 metros partido segundo al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, con el ejemplo que os he dicho antes, imaginaos que me dicen peso 68 kilogramos mal tu masa son 68 kilogramos. Y multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es 9,8, me da que mi peso, no sé si 68 kilogramos mi masa, por poner un ejemplo, es 666,4 newtons. ¿De acuerdo? Ese sería mi peso. Mi peso medido en newtons, no en kilogramos. ¿Bien? Y ya está, poco más que decir sobre la fuerza de atracción gravitatoria. Ojo, entonces yo podría calcular mi masa a partir del peso. Claro. La masa es mi incógnita, la gravedad pasa aquí dividiendo y para adelante. ¿Vale? Digo porque habrá algún ejercicio de ese tipo. ¿Vale? Ya veremos. Segunda fuerza de la naturaleza que nos interesa ver. La fuerza de rozamiento. Mirad. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone a todo movimiento. Es decir, si un cuerpo se mueve hacia allá, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Si el cuerpo se moviera hacia acá, la fuerza de rozamiento iría hacia el otro lado, ¿vale? Siempre va en sentido contrario al movimiento. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. ¿De acuerdo? Y aparece en la superficie de contacto entre los cuerpos. O sea, ocurre aquí. ¿Y por qué ocurre ahí? Pues mirad, yo siempre lo que hago es poneros una lupa, ¿vale? Para que entendáis cómo actúa la fuerza de rozamiento. Y en esa lupa lo que estoy ampliando es la superficie de contacto. A nosotros, aunque los cuerpos nos parezcan lisos, todos los cuerpos tienen una pequeña rugosidad, todas las superficies tienen una pequeña rugosidad, ¿de acuerdo? Y esa pequeña rugosidad hace que las cosas se enganchen. Me explico. ¿Veis mis dedos? Entre los dedos hay ondulaciones, ¿verdad? ¿Sí? Si yo intento ir así, veis que se va atascando en las ondulaciones. Bueno, pues en todas las superficies de los cuerpos ocurre exactamente eso. Hay pequeñas ondulaciones, digámoslo así, ¿sí? En la superficie. Y eso hace que los cuerpos se atasquen y no puedan deslizarse unos sobre otros con absoluta libertad, como debería ocurrir en principio. Obviamente, no todas las superficies son igual de rugosas. Y eso hará que la fuerza de rozamiento entre distintas superficies sea mayor o menor. Por ejemplo, el hielo, su rozamiento es menor o mayor que el cemento, por ejemplo. Mucho menor, ¿no? Y de hecho, los cuerpos se deslizan sobre el hielo mucho más que sobre el cemento, por supuesto. ¿Sí? Eso significa que el hielo tiene una superficie mucho más pulida, mucho más lisa que el cemento, como hemos puesto como ejemplo. ¿De acuerdo? El cemento es muy poroso, de hecho, se ve perfectamente las ondulaciones del terreno en el caso del cemento, ¿no? Mientras que en el hielo no se ve, ¿sí? El rozamiento será mucho mayor para el cemento, entonces, que para el hielo. ¿Entendemos, entonces, la fuerza de rozamiento? Bueno, entonces ya veis, siempre se opone al movimiento. Esto es lo más importante, ¿de acuerdo?
Vamos a continuar con la siguiente fuerza de la naturaleza. Vamos a hacer aquí arriba. Supongo que habréis copiado la fuerza de rozamiento. Se opone al movimiento y siempre se da en la superficie de los cuerpos. Vale. 3. Siguiente fuerza. Son las fuerzas electrostáticas. Las fuerzas electrostáticas, escribimos, son fuerzas atractivas o repulsivas. Entre cuerpos con carga. Son fuerzas atractivas o repulsivas que se dan entre cuerpos con carga. De manera que, tal y como hemos visto en la fuerza de la atracción gravitatoria, las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas, Las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas, mientras que las electrostáticas pueden ser atractivas o repulsivas, ¿vale? Pero exactamente igual que hemos visto en la fuerza de atracción, en la fuerza gravitatoria, a mayores cargas, ¿qué ocurrirá? Que las fuerzas serán mayores. Cuanto mayores son las cargas, mayores son las fuerzas, ¿vale? Y exactamente igual que en la fuerza de atracción gravitatoria, a mayor distancia, cuanto mayor la distancia entre dos cargas, ¿qué? La fuerza será menor, ¿verdad? De manera que si tengo dos cargas, ¿sí? Y son muy débiles, se atraerán muy poco. Dos cargas que están a gran distancia se atraerán muy poco. Dos cargas que sean intensas y estén cerca se atraerán mucho. ¿Sí? Ojo, siempre y cuando las cargas sean opuestas. Esto lo tenéis claro, ¿no? Si las cargas son opuestas, la fuerza es atractiva. Si las cargas son iguales, las fuerzas serán repulsivas. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis claro ya de toda la vida, ¿no? De otros años. ¿Sí? Y ya está, la fuerza electrostática no quiero deciros mucho más. Pero sí que es importante que lo apuntéis. Perdón. Cargas iguales se repelen. Cargas opuestas se atraen. Bien. Bueno, y de las fuerzas electrostáticas ya sí que no os digo nada más. Y vamos a pasar a las fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas no me voy a meter mucho en ellas porque son un pelín complicadas, aunque tienen múltiples aplicaciones, ¿vale? El electromagnetismo es una rama muy amplia de la física que tiene aplicaciones bestiales y, de hecho, bastante espectaculares en muchos casos, ¿vale? Y simplemente con las fuerzas magnéticas vamos a ver que son las fuerzas que se dan entre imanes y entre cargas en movimiento, o entre cargas en movimiento. ¿Vale? Fuerzas que se dan entre imanes o entre cargas en movimiento. Bueno, sí que comentar que los imanes tienen dos polos, ¿sí? Norte y sur. Y que polos iguales se repelen y polos distintos se atraen, ¿vale? Pero ojo, no solamente se dan en imanes, también se dan entre cargas en movimiento, ¿de acuerdo? De hecho, un cable por el cual circula corriente eléctrica produce fenómenos magnéticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una brújula al lado de un cable que están electrones moviéndose por ese cable, que son cargas en movimiento, ¿sí?
esa brújula sufre modificaciones en su campo magnético, ¿de acuerdo? No vamos a trabajarlo y no vamos a... Bueno, si cuando volvamos a clase quizás veamos este tipo de fenómenos, pero ahora mismo solamente me interesa que entendáis que las fuerzas magnéticas se dan entre imanes o entre cargas en movimiento, ¿vale? Y que ya sabéis que los imanes tienen dos polos, polos iguales se repelen y polos distintos se atraen, ¿de acuerdo? Muchas gracias y ya hemos acabado el tema, ¿vale? Ahora trabajar, hacer ejercicios. Un abrazo.